Tuve que apretujarme con el hijo de mi esposo en el transporte público. ¿Alguna vez has considerado que un breve viaje en autobús, después de unas vacaciones, podría llevarte a un torbellino de emociones que nunca imaginaste sentir? Me llamo Isabela. Tengo 38 años y vivo en Sevilla, España. Hoy quiero compartir contigo una historia que ocurrió en un autobús repleto de pasajeros. Un trayecto que comenzó como parte de mi rutina diaria, pero se transformó en un conflicto ético que aún me perturba. Necesitamos tu apoyo, ya que la mayoría de nuestra audiencia aún no se ha suscrito. Tu colaboración es esencial para seguir creando contenido emocionante. Te animo a registrarte y habilitar las alertas para mantenerte informado sobre las actualizaciones. Comienzo ahora a proseguir con la narración. Presta atención ya que se avecina un giro sumamente emocionante para ti. Experimenté una situación inesperada que me llevó a encontrarme en una situación incómoda con el hijo de mi pareja. Lo que sucedió después me dejó en un estado de intranquilidad, debatiéndome entre el arrepentimiento y una curiosidad prohibida. Espera hasta el desenlace para descubrir cómo un viaje común cambió mi vida y si este enigma podrá permanecer oculto para siempre. Vivo en Sevilla, una ciudad vibrante, donde los rayos solares iluminan las calles empedradas y el aroma de los naranjos llena el aire. Hace 9 años que contraje matrimonio con Carlos, un hombre de 45 años, entregado y cariñoso, que dirige una pequeña empresa de transporte. Carlos tiene un hijo llamado Alejandro, producto de su matrimonio anterior, que en la actualidad tiene 21 años. Mi hija se llama Lucía y tiene 14 años. Nació de una relación anterior. A pesar de la estrecha relación que tenemos en nuestra familia, mi vínculo con Alejandro siempre ha sido un poco distante. Nos encontramos con un joven de elevada estatura, piel morena, una mirada penetrante y una actitud reservada que a veces me hace sentir como si estuviera fuera de lugar en su mundo. He intentado entablar una comunicación con él. Sin embargo, siempre ha existido una barrera invisible entre nosotros, similar a la que se presenta entre una madrastra y su hijastro. Ni acaso quienes nunca logran llevarse del todo bien. Todo se originó luego de unas vacaciones en compañía de mi familia en Cádiz a finales de agosto. Disfrutamos de una semana maravillosa en la playa de La Caleta, disfrutando del sol, las olas y las noches llenas de alegría gracias a nuestras risas. Junto a mi hermana mayor Carmen, de 40 años, hemos forjado memorias imborrables. Carlos, Lucía, Alejandro y yo. Probamos pescado frito, nos deleitamos con un juego de voleibol en la playa y bailamos al compás de una guitarra en un chiringuito. Decidí usar un vestido ligero durante el viaje, en color blanco con detalles de flores amarillas, que dejaba al descubierto mis hombros y llegaba hasta arriba de las rodillas. Alejandro vestía una camiseta ceñida de color gris y unos shorts negros. Por otro lado, Carlos optó por una camisa de lino color beige y unos shorts. Lucía llevaba un top rosa y unos shorts de mezclilla, mientras Carmen vestía un vestido azul suelto que ondeaba con la brisa. Esa jornada concluyente nos ocupamos de preparar nuestras maletas y nos dirigimos a la estación de autobuses con rumbo a Sevilla. El trayecto de Cádiz a Sevilla normalmente tiene una duración aproximada de 2 horas y suele ser un viaje tranquilo. No obstante, al llegar a la estación en esa jornada, nos impresionó la multitud de individuos que había. Al finalizar el período de vacaciones de verano, una gran cantidad de personas se reunía en el lugar, deseando subir al autobús que todos tomaban juntos. Compramos las entradas de manera improvisada y al llegar el medio de transporte,
Un viejo autobús con la pintura desgastada y los asientos deteriorados ya estaba casi lleno. Carlos, siempre dispuesto a encontrar soluciones, mencionó que no había inconveniente. Solo necesitábamos poner un poco más de empeño y listo. Lucía y Carmen lograron encontrar 2 asientos juntos al lado de la ventana, mientras que Carlos ocupó un asiento individual cerca del conductor con una maleta descansando en sus piernas. A pesar de ello, Alejandro y yo no hallábamos un sitio. Carlos, con gesto de resignación, señaló que era imprescindible mantenerse de pie. No había otra opción. Al subir al autobús, el conductor cerró las puertas con un ruido penetrante. El coche estaba tan lleno que apenas podíamos movernos debido a la falta de espacio. En el medio del pasillo, me mantuve erguida sosteniendo una barra de metal, mientras Alejandro estaba justo detrás de mí, agarrando otra barra. El intenso calor resultaba inaguantable. El aire acondicionado apenas funcionaba y el olor a sudor y perfumes baratos llenaba el ambiente. El autobús se puso en marcha con una leve vibración y pronto dejaron atrás las calles de Cádiz, dando paso a la extensa autopista. Intenté concentrarme en la hermosura del paisaje, los amplios campos dorados bañados por la luz del sol al atardecer y las suaves colinas en la distancia. No obstante, la falta de amplitud en el lugar me generaba incomodidad y ansiedad. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. Mantuve una corta charla con Carmen, quien me hacía gestos desde su asiento, mientras veía a Lucía, que estaba ocupada con su teléfono móvil. Alejandro seguía callado detrás de mí, como era habitual, mientras yo prefería no girarme, para no alterar su paz. No obstante, de pronto el autobús empezó a temblar. El sendero estaba lleno de baches y cada sacudida hacía que los pasajeros se tambalearan. En una curva cerrada, perdí el equilibrio y mi espalda chocó con el cuerpo de Alejandro al caer de costado. Pedí disculpas con amabilidad al levantarme rápidamente, pero él solo asintió en silencio, con la mirada fija en el suelo. El autobús estaba tan abarrotado que nos rozábamos constantemente al movernos entre la muchedumbre. Sentía su aliento en la nuca, siempre reconfortante, y notaba el calor que desprendía su cuerpo debajo de mi elegante vestido. Intenté moverme hacia un lado, pero una mujer con una bolsa gigante bloqueaba mi camino, mientras que detrás de Alejandro había un hombre corpulento que ocupaba aún más espacio. Estábamos atrapados, tan próximos que parecíamos pegados, y cada imperfección en el sendero parecía conspirar para acercarnos aún más. Tras transcurrir aproximadamente 20 minutos, el trayecto se volvió insoportable. Al cruzar un bache profundo en la carretera, el autobús dio un salto repentino que hizo que mi cuerpo se aplastara más fuertemente contra el de Alejandro de lo esperado. Mis hombros descansaban sobre su pecho, al mismo tiempo que mis caderas se alineaban con las suyas. En ese instante, noté algo firme presionando en la zona lumbar, justo sobre la cintura de mi atuendo. Al principio pensé que era su cinturón o algún artículo en su bolsillo, pero al volver a moverse el autobús y aumentar la presión, mi corazón comenzó a latir más rápido. No era un artículo, sino la reacción natural y sin control de un joven en ese momento. En ese instante, mi mente se vio invadida por la confusión. Sentí un calor subiendo por mi cuello y agarré la barra tan fuerte que mis nudillos perdieron color. En ese instante, comprendí que lo que estaba ocurriendo era algo que no podía ni siquiera imaginar. A pesar de mis esfuerzos, me era imposible moverme o escapar. Mi atención se centró en Carlos, quien estaba de espaldas sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor.
mientras Lucía y Carmen seguían hablando, sin prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. Aunque no dijera nada, noté claramente cómo la respiración de Alejandro se agitaba y se volvía irregular, mientras su cuerpo se tensaba más a mis espaldas. Consultó en tono suave sobre el estado de salud de su progenitora. Apenas logré percibirlo. La vergüenza se reflejaba en su voz temblorosa. Sin dudarlo, incliné la cabeza sin girar, sin atreverme a encontrarme con sus ojos. A pesar de no sentirme bien, asentí con la cabeza en señal de acuerdo, aunque apenas se percibía mi voz. Mi cuerpo reaccionó de manera alarmante. Experimenté una extraña sensación de hormigueo, una mezcla de temor y algo más oscuro, algo que prefiere omitir. Cada vez que el autobús arrancaba, la fricción continua me hacía revivir con mayor fuerza mis sentimientos en ese instante. Aunque sabía que no estaba bien, en mi interior había una pequeña parte que prefería que no se detuviera. Enmudecí, cautiva de mi propia incapacidad para expresarme, dejando que ese momento prohibido se prolongara mientras el autobús seguía temblando en el trayecto. Al perder el equilibrio, al hacer un movimiento brusco, no logré mantenerme agarrado a la barra y acabé cayendo hacia atrás, apoyándome totalmente en Alejandro. De forma instantánea, sus manos sujetaron mi cintura para evitar que cayera al suelo. Al sentir sus dedos acariciando mi piel al descubierto, justo donde el vestido dejaba al descubierto mi cintura, experimenté una intensa sensación que invadió todo mi ser. Mientras me liberaba de inmediato, se disculpó, pero el daño ya estaba hecho. Una vez más, sentí esa intensa presión sobre mí, pero esta vez fue aún más fuerte, lo que causó que mi respiración se descontrolara. Dudaba entre manifestar mi angustia en voz alta huir o sucumbir ante la fuerza de ese sentimiento que me dominaba. Tras morder mi labio, decidí cerrar los ojos y rogar que el trayecto terminara pronto. Al llegar a Sevilla, bajamos del autobús en total silencio. El viento de la noche golpeó mi cara, pero no pudo desvanecer la sensación de calor que aún permanecía en mi piel. Reuniendo a todos los integrantes, Carlos mostraba su energía característica al cargar las maletas. Al mismo tiempo que Lucía y Carmen seguían conversando animadamente acerca de la playa, Alejandro y yo evitábamos encontrarnos visualmente, desplazándonos en direcciones contrarias. No obstante, al aproximarme a él, sentía mariposas en el estómago. Carlos notó mi expresión facial y me preguntó si me encontraba cansada, Isabela. Dije algo que no era del todo cierto, mientras intentaba sonreír disimuladamente. En los días posteriores, la vida diaria volvió a su cauce, o al menos intentó recuperar la normalidad. En la residencia, solíamos encontrarnos, Alejandro y yo, ya fuera en el pasillo o en la cocina. No obstante, nuestros diálogos eran breves y llenos de tensión. Aquella mañana, me preguntó si quería café y, al contestar que sí, nuestras manos se encontraron al pasarme la taza. En un abrir y cerrar de ojos, mi corazón comenzó a palpitar con fuerza al recordar aquel viaje en autobús. A pesar de avergonzarme, había en mí una chispa de curiosidad que no podía apagar. ¿Qué pasaría en caso de que se repitiera la situación? ¿Qué sucedería si Carlos llegara a averiguarlo? Todas las noches, la incertidumbre de esa pregunta me invadía, mientras él dormía a mi lado, sin percatarse de la batalla emocional que me atormentaba. De esta experiencia saqué una lección que no fue agradable. En ciertas ocasiones, nos vemos forzados a ingresar en sitios oscuros que no teníamos planeado investigar, y las emociones pueden sorprendernos repentinamente. Dejé que una situación de debilidad me influenciara
y ahora tengo miedo de que este secreto pueda afectar la estabilidad de la familia que he construido. ¿Alguna vez te has visto en una situación donde la atracción inesperada era tan intensa que no querías admitirlo? Si estuvieras en mi posición, ¿guardarías esta información en confidencialidad? ¿Compartirías esa información con otra persona? ¿Carlos? Te invitamos a dejar tus impresiones en la sección de comentarios. Desearía saber cuáles tácticas emplearías para lograr una comprensión más profunda de tus emociones. Si el material te ha impactado de manera significativa, no olvides mostrar tu aprecio con un corazón, un me gusta y suscribirte a Registro de Infidelidades ahora mismo, para no perderte las próximas historias que te harán reflexionar intensamente. Si piensas que lo que viste fue sorprendente, aguarda vuelo a descubrir la narración que comparto contigo. Es aún más asombrosa. Antes de seguir adelante, si disfrutas de este tipo de relatos verídicos, te invito a suscribirte y compartir en la sección de comentarios qué acción habrías tomado en este escenario.